gracias al doctor Salaverry, gracias también por el tiempo y el énfasis que le ha puesto en los puntos importantes de su presentación. Ustedes saben que nuestros institutos de biología andina o de altura están agonizando. Yo creo que está en una etapa de apoptosis. Y entonces es un tema importante a tocar ahora entre la aclimatación a la altura y la antropología médica. Y este tema va a ser abordado por el doctor Juan Pablo Murillo, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos y además un gran bibliófilo. Así que vamos a tener el gusto de escucharlo, y también tiene 15 minutos. Y también quería recordar que este año la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública cumple 75 años, así como lo escuchan. 75 años. Hubo un periodo de silencio entre el año 60 y el año 97, pero se ha vuelto a retomar esta revista y es una de las pocas indexadas. Entonces, dejamos en el uso de la palabra del doctor Juan Pablo Murillo. Bueno, muy buenas noches, señores académicos, estimados colegas, público en general. Me toca hablar sobre un artículo que hemos tenido el privilegio de realizar, que se llama Entre la aclimatación a la altura, la antropología médica y la utopía civilizatoria, cartografía de la evolución del pensamiento de Carlos Monge Medrano sobre el proceso de salud y enfermedad de poblaciones andinas. Antes de entrar en materia, quisiera, compartirles de que este artículo es parte de un esfuerzo que estamos tratando de hacer por construir un modelo de historia de largo término de la construcción de políticas públicas en salud en el Perú. Y en esa exploración, en esa búsqueda que ya nos ha tomado algunos años, que nos ha permitido trabajar algunos hitos importantes, nos encontramos con la necesidad de comenzar a explicarnos cómo se construye el discurso positivista en el Perú. Y parte de esto es, digamos, también el esfuerzo por entender el positivismo fundamentalmente también como un espacio de construcción de hegemonías. Este artículo, publicado aquí en la revista, tiene que ver fundamentalmente con quienes ganaron esa hegemonía, ¿no? Voy a hacer un breve resumen de ese proceso. Sin embargo, también vamos a publicar en Anales de la Facultad un artículo de la historia de los vencidos también, ¿no? Entonces, este es parte de un proceso que en realidad es un profundo diálogo y un profundo descubrimiento y reconocimiento de lo que es nuestro campo académico e intelectual en el campo de la salud pública. Entrando en materia, Carlos Monge Medrano, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes científicos peruanos del siglo XX. Y su contribución al desarrollo de la investigación médica y el carácter central de la construcción de una tradición médica nacional ha sido extensamente estudiada en el país. Sin embargo, existen pocas aproximaciones para analizar las contribuciones de Monge en términos de plantear, en clave de Ludwig Fleck, un estilo de pensamiento que configuró un colectivo de pensamiento que tuvo la hegemonía en el escenario investigativo peruano durante la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, nosotros postulamos que la forma como se construyó el paradigma propuesto por Monge, las tensiones producidas desde varias corrientes alternativas y la forma como se resolvieron dichas contradicciones fueron centrales tanto para el desarrollo posterior de distintas disciplinas científicas como para sus distintas expresiones institucionales en el Perú. Entonces, el objetivo en general del artículo que ustedes van a tener oportunidad de leer es un poco describir cómo se van desarrollando las ideas de Monge y cómo se van desplegando en el marco de los debates sobre las condiciones de vida de la población indígena durante la primera mitad del siglo XX. En términos generales, es importante entender que el enorme éxito científico del descubrimiento de la enfermedad de los Andes, tal como lo ha descrito Marcos Cueto, le permitió a Monge construir un relato que le permitió situar sus hallazgos en el núcleo duro de la tradición médica peruana, planteando una línea de continuidad con el pensamiento de Hipólito Unanue, está detrás de esa pantalla, ¿no? Ojalá que lo pudiéramos subir de repente, ¿no? Pero una de las cosas que Monge hizo muy hábilmente es plantear, digamos, su pensamiento en términos de medicina
de altura, como una continuidad con el pensamiento de Hipólito Unanue al establecer la centralidad del determinismo climático para entender la vida y la enfermedad, de cómo el hombre andino es un producto de su medio ambiente y que este determinismo climático constituye el corazón conceptual de la Escuela Médica Peruana. Este elemento es un hito en el desarrollo del paradigma de determinismo climático propuesto por Monge, sino que además le añade una carga simbólica al unirlo a la tradición de pensamiento clásico de Unanue y por lo tanto añadirle un sentido de identidad de un colectivo médico nacional. Eso es importante porque en realidad la lectura que hace Monge Medrano del pensamiento de Hipólito Unanue en realidad es una lectura positivista de un marco conceptual totalmente distinto. Sin embargo, para Monge era muy importante construir un relato de continuidad para construir un discurso y una imagen de construcción de una tradición médica nacional. Esto se reafirma en la segunda Conferencia Panamericana de Eugenesia y Avicultura, realizada en 1934, donde Monge expande la amplitud de su paradigma al señalar que dentro de estas razas que pueblan el altiplano hay un factor tan característico, geográfico, que hay derecho a establecer una antropogeografía del hombre de los Andes completamente distinta a la antropogeografía incipiente, discutida, que nosotros reconocemos como hombre a nivel del mar. Entonces, este ser excepcional, que era el hombre andino, requería de una ciencia extraordinaria para poder explicar a este hombre excepcional. Y es en ese contexto de la segunda Conferencia Panamericana de Eugenesia donde sale el concepto de biología andina, ¿no? En ese sentido, posteriormente, construye el concepto de agresión climática, donde permite desarrollar mucho más el campo, digamos, de lo que es la medicina de altura, ¿no? La biología de altura. El año 1941 es un año clave para la construcción teórica de la medicina de altura. En la lectura de su discurso al recibir el grado honoris causa en la Universidad de Chicago, comienza a hablar ya de que el hombre andino es una raza distinta, y en ese sentido una variedad distinta de la raza humana, y esta comunicación será publicada en la revista Science en 1942, donde Monge además cita, ¿no?, a 10 investigadores peruanos, lo cual es una muestra explícita de una activa comunidad científica local y que definitivamente terminó por consolidar, digamos, un colectivo de pensamiento en torno a la figura de Monge. Y de hecho, el regreso de Monge de los Estados Unidos fue apoteósico, en una reunión de homenaje donde participaron ministros de Estado, el rector de la Universidad de San Marcos, gran parte de las instituciones médicas del país. Fue recibido pues, como un héroe cultural. El presidente de esta academia, la Academia Nacional de Medicina, el doctor Juan Boto Bernales, señaló que el año 1928, con el descubrimiento de la enfermedad de los Andes, se marcaba una etapa distinta en la metodología científica de la medicina peruana. Sin embargo, destaca en Monge que se apartaba del tradicional sistema de producción personal y apreciación unilateralizada, comenzó a interesar al grupo, a buscar una colaboración que era una visión del problema trascendental, e inicia entonces la estructuración de una escuela, obra fundamental, cuyas producciones son la bella y honrosa ejecutoria para la medicina peruana y augurales derroteros en la solución de los problemas nacionales. Es decir, ya el año 41, digamos, héroe en vida, era pues un héroe cultural y logró, digamos, constituirse en la encarnación simbólica de la Escuela Médica Peruana. Obviamente que es en este contexto de su apoteosis, Monge, cuando responde, va más allá de un simple agradecimiento, sino fundamentalmente plantea un programa político que tiene que ver fundamentalmente de marcar una pauta, de poner la medicina de altura o la biología de altura al servicio de un proyecto de modernización de la cultura indígena. Sin embargo, a pesar del enorme consenso que en ese momento tenían las ideas de Monge, y ese es un poco el núcleo del artículo, existieron visiones alternativas del positivismo, ¿no? Y de hecho, hubieron distintos actores que tuvieron posiciones sumamente críticas y que en determinado momento entraron en un conflicto abierto. Una de las tradiciones opuestas a la de Monge tiene que ver con otro proyecto cultural, también político,
que se levantó desde Actualidad Médica Peruana, revista dirigida por Sergio Bernales, que proponía la necesidad de nuevas aproximaciones al estudio de las condiciones de vida y a los problemas de salud de las poblaciones indígenas. Proponían una mirada más integral al señalar que aspiraban a una nueva forma de indigenismo, a una concepción que haya en el indio al ser cuya evolución puede introducirse con estudios científicos. Tal vez algunos duden excesiva esta pretensión de encararse una cuestión tan compleja y que hasta ahora se estimó como campo propio de la sociología y la política. El pueblo, como entidad orgánica que es, debe ser considerado tanto como criterio biológico como histórico y sociológico, señalaba Actualidad Médica Peruana, y que en realidad planteaba una antropología física alternativa o una cierta impronta eugenésica, como lo demuestra la reproducción de trabajos de prestigiosos investigadores como José Belloni y Alejandro Lipchuk, además de la publicación de las investigaciones sobre biotipología del hombre andino de Carlos Gutiérrez Noriega, que en realidad ya planteaban una línea totalmente alternativa y una nueva forma de leer el positivismo y de aplicarlo a la mirada del hombre andino. Eso se tradujo en lo que probablemente fue el debate más encarnizado en la historia del positivismo en el Perú, que fue el complejo debate sobre la coca, donde fundamentalmente fue un choque de trenes y donde de una u otra manera terminó constituyendo dos grandes colectivos de investigadores que debatieron ferozmente y que obviamente el tema iba mucho más allá de un problema epistémico, ¿no? Evidentemente, un tema importante es el tipo de indígena que realmente estaba en discusión, ¿no? Carlos Gutiérrez Noriega, desde la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de San Fernando y desde el Departamento de Farmacología y Terapéutica Experimental del Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública, de estas posiciones comenzó a generar numerosa evidencia orientada al estudio de los mecanismos de acción de la cocaína. Gutiérrez Noriega partía de que el consumo habitual de hoja de coca era una toxicomanía, que más que constituir un alimento adaptativo que facilita el proceso de aclimatación, el consumo fue un proceso histórico asociado al trabajo intensivo y a la explotación de los indígenas en el campo, en las minas, ¿no? En términos generales, mostraba evidencia del impacto potencial negativo para la salud y consideraba el consumo de hojas de coca debía ser considerado como un importante problema de salud pública, estimando 1 millón de personas afectadas por el problema. Obviamente que ese choque de trenes no tardó en ocurrir. Evidentemente, Carlos Monge tuvo posiciones muy críticas a esas ideas y fundamentalmente no solamente fue un problema epistémico, sino también un problema de construcción de hegemonías. Detrás de esta discusión existía también la posibilidad de tener nuevos espacios investigativos. Ya teníamos una gestión en el decanato de la facultad, como es la de Sergio Bernales, donde se planteaban nuevos institutos de investigación, uno de ellos el de Farmacología y Terapéutica Experimental, con Gutiérrez Noriega a la cabeza, donde ya comenzaban a desplegar sus propias investigaciones respecto al hombre andino, distintas al Instituto de Biología Andina, y además también habían proyectos políticos detrás de esas circunstancias, lo cual generó un problema sumamente complejo de conflictos. En el artículo relatamos básicamente este choque de trenes, que además tuvo varios actores, ¿no? Porque hubo un sector que desde la medicina social tuvo una posición crítica del debate, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, no fue el único, fue Max Kuczynski, que en su obra escrita con Carlos Enrique Pasoldán, Disección del indigenismo peruano, deslindó con ambas posiciones en disputa. En ese sentido, rechazó entrar en cuestiones fisiológicas o toxicológicas o de experiencias de laboratorio, reconociendo a todas ellas como condiciones que simplifican la realidad, optando por la observación del cocainismo como una realidad social y por lo tanto de la problemática de determinados grupos afectados por una exclusión severa asociada por un modelo de economía agraria basada en haciendas cuya alta rentabilidad se obtenía a partir de indígenas en situación de siervos de la gleba, explotados en condiciones de cocainismo y alcoholismo severo, descritos como valles de coca y aguardiente, ¿no? Desde esa perspectiva, Kuczynski pensaba de que el problema debía ser solucionado convirtiendo a las poblaciones indígenas en ciudadanos, integrándolos a un piso de protección social. En el punto más álgido del debate, Kuczynski estaba diseñando un modelo de operación para llevar la salud a las poblaciones indígenas.
Los acontecimientos, digamos, políticos, llevaron esta discusión a mayores. Digamos, la rebelión aprista en la base naval del Callao del año 48 y el posterior golpe de Estado de Odría generó un realineamiento de fuerzas que finalmente terminó por construir la hegemonía a favor de las posiciones de Monge. De hecho, a pesar de que el debate continuó después del golpe de Estado, este cambio y correlación de fuerzas tuvo algunas consideraciones bastante duras. Por ejemplo, Gutiérrez Noriega tuvo que presenciar el cierre de su laboratorio en el Instituto Nacional de Higiene, lo cual él denuncia incluso en una revista internacional como América Indígena, además de señalar el castigo y la persecución que recaen en este caso sobre quienes se atreven a señalar los graves efectos tóxicos de la droga, ¿no? Otro de los actores de este debate, Más Kuczynski, terminó en el frontón, pero evidentemente este fue un debate bastante duro, más aún en el contexto de que en marzo de 1949 se constituyó una comisión de expertos de las Naciones Unidas para los efectos de la hoja de coca, y como era de esperarse, ya en este marco de políticas globales, ese fue un nuevo escenario de confrontación que de una u otra manera le dio la razón a Gutiérrez Noriega. Las posiciones de Monge fueron claramente criticadas en el marco de ese debate. Sin embargo, los hechos políticos jugaban a favor de Monge, que fue nombrado en el año 1951 director del Instituto Indigenista Peruano y posteriormente codirector del proyecto Perú Pobre, ¿no? Fundamentalmente para conducir un proceso para programas de aculturación del Instituto Indigenista, y que fundamentalmente estaban detrás de un proyecto civilizatorio. En términos generales, ¿qué nos deja esta discusión, ¿no? Que finalmente enfrenta a dos construcciones del indígena, una construcción como la de Monge, que viene del indigenismo idílico de los años 20, y digamos un indio que viene fundamentalmente de la experiencia del APA rural de la década del 20, ¿no? Donde se plantea una reacción contestataria a las condiciones de explotación de los indígenas alcoholizados y adictos a la coca que trabajaban en las haciendas cañeras del norte. Es fundamentalmente estos dos construcciones que entran en colisión, y también los proyectos políticos que están de una u otra manera detrás de ello. Fundamentalmente, la construcción de la hegemonía se dio en función de la victoria de las posiciones de Monge, y eso se traduce muy simbólicamente en un artículo del año 1957 denominado Antropología y Medicina, que es fundamentalmente la historia de los vencedores, ¿no? Carlos Monge intenta escribir la memoria y el canon de la antropología médica peruana, excluyendo explícitamente a Carlos Gutiérrez Noriega, a Más Kuczynski y a Luis N. Sáenz, que fueron, digamos, sus principales críticos en el campo del positivismo. Ello refleja la forma en que terminó este debate, con un empate catastrófico, donde no solamente perdieron todos, sino fundamentalmente perdió el Perú. Para el año 1949 era claro que la discusión del nuevo Estatuto Universitario de San Marcos, que la visión de la gestión de Sergio Bernales de una facultad de medicina con 3 institutos de investigación, Altura y Biología Andina, Medicina Social y Farmacología Experimental, era parte del pasado. Kuczynski ya estaba desvinculado de la Facultad de Medicina, y los programas de inclusión sanitaria orientados a poblaciones indígenas, fruto del trabajo de una década, habían sido desactivados. Asimismo, las investigaciones sobre cocaína habían sido paralizadas dado el cierre del Laboratorio de Farmacología Experimental del Instituto de Higiene y Salud Pública, a lo que siguió la temprana desaparición de Gutiérrez Noriega en un oscuro accidente automovilístico en Europa en 1950. Toda la vorágine investigativa en torno al hábito de la coca, de su contexto socio-médico-social, desapareció en un contexto de la hegemonía de las líneas investigativas del Estado, sin mayor punto de encuentro con el mundo social, y el escaso margen de maniobra que tuvo Monge posteriormente como director del Instituto Indigenista para desplegar nuevas investigaciones en torno a su idea. Finalmente fueron las decisiones de la política global y el proyecto civilizatorio del Ocheneo de Odría, funcional a estas ideas de política global, las que dieron por cerradas una de las mayores controversias científicas
de la historia investigativa peruana del siglo XX. ¿Qué nos deja todo este recuento de encarnizados debates, de profundos desgarramientos institucionales y de oportunidades perdidas? Reflexionando desde el ámbito de la salud pública, considero que muestra el germen de una cultura de fragmentación y desacumulación profundamente enraizada en nuestra comunidad académica y en nuestras instituciones en general. Una enorme incapacidad para escuchar al otro, para establecer puentes entre distintas posiciones, una falta de vocación para la acción colectiva, asociada a una cultura autoritaria de lo que Marcos Cueto denominó como esa vocación para volver a empezar, lo que nos conduce finalmente a una incapacidad para poder generar consensos respecto a grandes políticas públicas, lo que nos deja cada vez con menor capacidad de decisión respecto a un escenario de políticas globales, en un mundo cada vez más interdependiente, donde nuestra fragmentación nos hace vulnerables a la introducción de modelos y soluciones que vienen de otros centros de decisión y que no recogen las verdaderas necesidades y expectativas de la sociedad peruana. Si algo podemos rescatar de este debate es la necesidad de imaginar una forma alternativa de diálogo y escucha que nos pueda constituir en una comunidad académica nacional. Paso necesario para iniciar, como decía el recordado filósofo sanmarquino Juan Abugataz, ese enorme esfuerzo de sueños y voluntades para constituir en el Perú, en esos tiempos grises, una modernidad republicana indispensable para enfrentar los enormes retos que nos plantea el siglo XXI. Muchas gracias.